podemos darles muchas opciones de hacernos daño, porque con la eficacia que tienen sería prácticamente decir adiós. Un equipo al que yo considero que hay que darle un plus de motivación por el buen partido que creo que hizo el domingo pasado. Ya no somos el equipo que al principio pues eso, recién ascendido, y ahora te ven arriba y los equipos pues tienen sus armas, se motivan. No podemos bajar nuestro nivel porque metan dos canastones Sergio Rodríguez. La sensación esa que para nosotros es buena, yo creo que es bueno tener ese tipo de situaciones de presión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario. Una mañana en la que han hablado casi todos los entrenadores de la región, o por lo menos de los equipos referentes en la comunidad de Murcia. Hemos visto cómo hablaba Aira, cómo hablaba Duda, hablaba también Eloy Jiménez, Simón Ruiz, Ocampo, y es que todos tienen partidos y complicados en algunos casos, como por ejemplo la salida del baloncesto al Real Madrid o la salida también difícil del Real Murcia hasta Oviedo. Enseguida vamos a analizar la actualidad grana, la última hora, pero como siempre, pues un viernes más nos acompaña Germán Abril. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Compañero de Radio Marca. No sé, para ti, ¿cuál es el partido estrella del fin de semana? Pues yo creo que sin ninguna duda el partido que va a enfrentar el Real Murcia al Real Oviedo es el partido que estaba marcado en el calendario de los aficionados del Real Murcia. Lo que no se esperaba la gente, los aficionados, los seguidores del Real Murcia, es que el Real Murcia estuviera tan bien. Y yo creo que eso ha sido un aliciente para que se trasladen ese autobús y coches particulares también a seguir al equipo, que no esté solo en el Carlos Tartiere. Pues precisamente por el conjunto grana, por la última hora vamos a arrancar. El equipo que trabajaba en Covatillas esta mañana, antes de que pues Aira tomara la decisión, mostrara o diera pública, hiciera pública la lista de convocados, y una lista de convocados en la que finalmente, Germán, ha entrado Rubén Sánchez. Era quizás la gran duda que había, ¿no? Porque durante la semana ha trabajado con el grupo, pero esta mañana también nos comentaba Aira que ayer se retiraba con problemas debido a que le molestaba demasiado la muñeca. Va a ser duda hasta última hora también. Era probable la entrada de algún canterano, el caso de Pibe, el caso de Álvaro Marín, que acaba de renovar el contrato para suplir esas bajas de Neko Satrústegui y de José Martínez. Al final no entra ningún canterano, opta por lo lógico, opta por lo seguro José Manuel Aira. Yo creo que va a retrasar a Miguel Albiol, al lateral derecho. No se la juega, no quiere experimentos en un partido tan importante como el del Real Oviedo. Imagino que si retrasa a Albiol, parece casi seguro que entraría Jairo en el interior diestro, y luego también llama la atención que después de muchas semanas de rotaciones en la convocatoria en cuanto a los delanteros, se los lleva a los dos, tanto a Carrillo como a Gerard Oliva. Se los lleva a los tres, porque bueno, ya Rubén Sánchez ya lo tenemos que meter en esa terna. Habría que ver si también puede ser otra de las pruebas, la de utilizar a Rubén Sánchez en la banda derecha con Javi Flores en la izquierda. El que no lo va a tener nada fácil para entrar de nuevo en el equipo, yo creo que va a ser Arturo. Garmendia el otro día dio un buen rendimiento en el partido frente al Somoza, se está creciendo muchísimo el jugador vasco, y arriba la duda de saber si jugará Rubén Sánchez, ese problema en la muñeca, o Gerard Oliva o Carrillo, que el otro día también dejó muy buenos minutos en el partido contra el Somoza. Si tuvieras que jugártela, ¿por cuál de los dos apostarías? ¿Por Carrillo, que como dices viene de hacerlo bien frente al Somozas, o por Gerard Oliva, que a lo mejor pues más experimentado, con más tablas, pero con menos rendimiento en el Murcia esta temporada? Yo creo que me la jugaría con Carrillo. Después del buen partido hay que darle continuidad al canterano, es un jugador que necesita mucha confianza. Yo creo que en el Carlos Tartiere es una buena oportunidad para que siga creciendo Carrillo. Y un partido en el que las gradas no van a aparecer de Segunda División B, yo me atrevería a decir casi que de Primera, porque parece que se esperan entre 15.000 y 20.000 espectadores en el nuevo Carlos Tartiere. Una afición diferente a la que acostumbramos a ver en Segunda División B. El Carlos Tartiere, que viene siendo una olla en todos los partidos del Oviedo. También Incluso en Tercera División creo que ya metían cerca de 8.000 personas. En los partidos de casa también acompañan al equipo. Recuerdo esa marcha hasta León, 4.000 espectadores que fueron hasta León a animar al equipo esta temporada. Un partido contra el Real Murcia, con todo lo que conlleva, con el nombre que tienen los dos equipos. Yo creo que va a ser uno de los partidos más calientes de la temporada. Pues precisamente Aira conoce bien ese ambiente. Con el Sporting ganó en el Carlos Tartiere por 0-2 al conjunto asturiano, y hablaba de la importancia, de la relevancia que puede tener la grada en un partido pues de esta magnitud. Te indica un poco la importancia del rival, lo que arrastra, un poco la ilusión que hay en el entorno del Real Oviedo, aunque es verdad que su masa social, aun estando en Tercera División, eran capaces de meter 10.000 o 12.000 personas en ese estadio. Y bueno, para mí es un motivo de
orgullo, de el poder ir a ese estadio, el poder arrastrar tanta gente, el poder que nos consideren también un rival fuerte por la pelea de esas plazas de ascenso. Creo que es un poco también otro premio más a lo que estamos haciendo. Un Aira que sonó este mercado de verano, el pasado mercado de fichajes para llegar al Real Oviedo. De hecho, hubo cierto interés, cierto contacto entre el conjunto asturiano y Aira. Un entrenador que conoce muy bien la categoría, que conoce especialmente bien el grupo primero, lo está demostrando, está siendo una de las claves de esta temporada para el buen funcionamiento del Real Murcia, sobre todo en los partidos fuera de casa, que pueden ser los que se le podrían haber atrancado un poco más a priori. Lo está demostrando que conoce bien la categoría y los resultados están ahí, sobre todo los del Real Murcia fuera de casa. Pues José Manuel Aira, que estuvo en negociaciones el pasado verano con el Real Oviedo hasta pues, que llegó la oferta del Real Murcia. Bueno, fue el primero y el único que me llamó hasta que surgió el interés del Real Murcia. Bueno, estuvimos cerca hasta... Éramos los dos candidatos finales, tanto Sergio Egea como yo, y al final pues se decidieron por Sergio Egea. Creo que el año pasado hizo un buen trabajo en Elda, ascendiendo al equipo. Aparte estaba el conocimiento que tenían de su trabajo en México los propietarios. Y bueno, estuvimos cerca, tuvimos varias reuniones de trabajo, de conocernos, de métodos de entrenamiento, etcétera. Y bueno, y al final se decidieron por Sergio justo el fin de semana antes o el mismo fin de semana que a mí me surgió la posibilidad de venir aquí. Pues finalmente Aira está en el Real Murcia y no le está yendo nada mal, Germán, porque yo imagino que ni mucho menos se podía pensar, o poca gente del Real Murcia podía pensar que a estas alturas el Murcia estuviera líder del grupo primero. Y además el buen rendimiento, como decíamos, fuera de casa. Va a ser un choque de dinámicas. El Oviedo, que juega muy bien sus partidos en casa, los ha ganado casi todos por goleada, a excepción de ese partido 1-0 frente al Logroñés. Es lógico que gane. Duelo directo. Sí, contra el equipo que ahora mismo marcha segundo, el de Carlos Pouso. Un equipo que cuando juega fuera de casa baja mucho su rendimiento, de ahí las derrotas en Valladolid, en Ferrol y en Langreo. El Real Murcia, todo lo contrario, cuando juega afuera se crece, en casa le estaba costando mucho más ganar los partidos. Un equipo, el Real Oviedo, que hace muchos goles y recibe muchos, el Real Murcia de unos números bastante más bajos, tanto en el apartado goleador como en el apartado a la hora de recibir goles. Ahora dices que el Oviedo encaja muchos goles, 14, pero esos 14, 3 solo los ha recibido en el Carlos Tartiere. Claro, lo que venimos diciendo, y los hacer números del Oviedo en casa en el Tartiere están ahí para quien los quiera ver. Goleadas 5-0, 4-0, partidos que gana con mucha solvencia. Va a ser muy complicado para el Real Murcia, pero también choca con el buen rendimiento del Murcia fuera de casa. Va a ser un choque con mucha riqueza, muchos detalles, un buen partido, un partido que quizás sea de segunda división, podríamos calificarlo así. Va a ser raro verlo en segunda división B. El Real Oviedo, que lo ha ganado todo en casa, el Real Murcia, que hasta el empate frente al Compostela pues también lo había sumado todo lejos de Nueva Condomina. Y también hablaba Aira esta mañana del tipo de partido que espera el domingo a las 5 de la tarde. Es verdad que ellos en casa se están mostrando muy fuertes, con una solvencia grande. Yo creo que más eficaces que el resto de los equipos cuando actúan de locales, porque les hace falta crear muy pocas ocasiones para poner los partidos a su favor. Además lo hacen casi siempre en esa primera media hora de partido, que prácticamente resuelven y ponen los partidos muy a su favor. Y bueno, nosotros creo que estamos mostrando un buen nivel, que somos un equipo que concede poco al contrario, y lo que sí que tengo claro es que para intentar sacar algo el domingo tenemos que seguir esa línea. No podemos darle muchas opciones de hacernos daño, porque con la eficacia que tienen sería prácticamente decir adiós al partido. Y de los 31 tantos que el Oviedo ha conseguido esta temporada, 15 llevan la firma del mismo jugador. De su 9, de Linares, ya llevamos hablando toda la semana del peligro que genera solo este futbolista en el área rival. Y sobre todo haciendo la comparativa con los delanteros del Real Murcia, tan solo ha marcado 2 Carrillo. Hay quien quiere ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, la aportación de la segunda línea.
a estas alturas de temporada y viendo cómo se ha llevado a cabo todo, sobre todo en verano, yo creo que hay que sacar siempre la parte positiva, aunque el Real Murcia, los delanteros del Real Murcia no estén dando el nivel que se espera de ellos, hay que darles tiempo y valorar lo que está haciendo sobre todo la segunda línea, que está haciendo bastantes goles. Sí, pero por mucho que la segunda línea, Arturo, Achiari, Garmendia, la última semana también se unía, Javi Flores, al final tú, si tienes 2 nueves, tus delanteros te tienen que hacer gol, porque para eso son nueves, para eso son delanteros y para eso los has firmado. De ahí lo que decíamos antes, de seguir dando confianza a Carrillo, que jugó un buen partido contra el Somozas. Hay que seguir dándole confianza a los delanteros, no tenían la confianza suficiente en los partidos anteriores cuando confiaba en Rubén Sánchez, que no es un delantero, un 9 al uso, y por eso es importante. De hecho, lo de Rubén Sánchez es más un recurso que se ha inventado Aira, aunque el futbolista ya había jugado creo que en el Zamora en esa posición de delantero, pero al Murcia llega de jugador de banda. Lo que pasa es que por las circunstancias, porque Gerard Oliva y Carrillo no hacían goles, pues Aira probó con otra solución. Y es un delantero al que le cuesta hacer gol. Yo creo que también es importante remarcar el trabajo en los entrenamientos. Se está empezando a ver con bastante fidelidad el buen trabajo que está llevando a cabo José Manuel Aira, sobre todo haciendo hincapié en esas definiciones. Siempre dedica una media hora al final del entrenamiento, pero unos ejercicios en los que también participan centrocampistas. La semana pasada marcaron 2. También buenos goles sobre todo llegando en segunda línea, como el gol de Garmendia. Se empieza a ver el trabajo del técnico y yo creo que hay que quedarse con esa parte positiva. Los goles de los delanteros, tarde o temprano, yo creo que van a llegar. Pero yo no sé si piensas como yo, pero en el mundo del fútbol los goles o se tienen o no se tienen. Se pueden entrenar. Un jugador, un delantero, puede entrenar la definición, puede estar toda la semana trabajando en cobatillas, pero luego a la hora de la verdad, cuando llega el momento cumbre, cuando llega el partido, es la diferencia y por eso se paga tanto el gol, porque es algo que yo creo que no se puede trabajar como el fondo físico o como otros aspectos del mundo del fútbol. Exacto, si vemos los números, por ejemplo, de Rubén Sánchez en el Zamora, no era un jugador, aunque jugara también muchos partidos en la punta de ataque, no es un jugador que metiera muchos goles. El Gerard Oliva tampoco es un delantero que en Austria metiera muchos goles. Carrillo es su primera temporada en la segunda división B, se tiene que acomodar. Carrillo es el que al menos se le puede apretar o presionar, porque como tú acabas de decir, está saliendo, está jugando su primera temporada en segunda división B y tampoco puede poner la soga o el listón muy alto, pero tanto a Gerard Oliva como a Rubén Sánchez en menos medida, porque también imagino que estará con la cabeza que si extremo, que si delantero, hay que exigirle por lo menos como mínimo, creo yo que 10 goles como mínimo por lo menos a Oliva, que es un delantero, es un 9 puro. Y venía para ser el delantero titular del equipo, ya se ha caído en varias jornadas de la convocatoria. Él quizás sí que habría que apretarle un poco más las tuercas, pero yo creo que con trabajo y sobre todo con confianza, yo creo que la palabra es la confianza. El caso de Carrillo puede que la reciba este fin de semana, sería un golpe de ánimo en un partido tan importante como el del Real Oviedo, y ojalá que se enganchen. Es importante que se enganchen de cara al tramo final de la temporada para que el Real Murcia siga en la pelea con Logroñés y con Real Oviedo. Sí, porque al final en la Liga pues te puede ir valiendo los goles del centro del campo, el balón parado, la estrategia, pero luego en el playoff sí que necesitas que tus delanteros te ganen los partidos. Y además frente a rivales directos y rivales como el Oviedo con tanto nombre, con jugadores de la calidad de Héctor Font, de Jon Erice, de Susaeta, jugadores que marcan diferencias en la categoría, que están llamados a ser jugadores de segunda división, incluso algunos de primera. Contra esos equipos hay que dar un salto de calidad también en defensa, en el centro del campo y especialmente en la delantera si te quieres llevar los partidos. Por cierto, esta semana es baja Jonathan Vila en la defensa, es importante, una baja que puede favorecer en gran medida al Real Murcia. Pero bueno, el equipo grana lo va a tener complicado. Es importante que los goles lleguen y cuanto antes mejor. Es ineludible, bueno, que el Murcia lo va a pasar no mal, pero bueno, sí que el Oviedo le va a apretar bastante en casa. Ellos son conscientes de lo que se juegan, están separados por 3 puntos en la tabla y de lo que tampoco hay ninguna duda es que Linares quizás sea el delantero por excelencia hasta el día de hoy, no solo del Grupo 1, sino de la segunda división en general. Más que fijarnos en él, yo creo que es muy importante que cortemos esas vías o esos caminos que llevan a que él reciba dentro del área, a que él tenga una buena acción de remate. Creo que los jugadores, los asistentes que le han propiciado el llevar esos 15 goles, es más importante estar pendientes de esos jugadores que de Linares. Al final ellos son los que abastecen, los que llevan la pelotita a esas zonas de área para que él haga gol. No es un jugador, en mi opinión, que
que por sí solo sea capaz de fabricarse el gol, lo que sí que tiene una capacidad de remate y de movilidad tremenda para muchas veces estando en inferioridad numérica, porque hay situaciones que solo se encuentra él en el área contra 2 o 3 defensores y es capaz de rematar. Eso dice mucho de su movilidad, de su inteligencia para moverse en esas zonas. Y como decías tú, Germán, la plantilla del Oviedo que podría pasar perfectamente con una plantilla de segunda división. Lo que has comentado, el nombre de Héctor Font, con pasado por el Cartagena, futbolista del Villarreal, generelo en primera división con el Zaragoza, con el Elche, creo con el Mallorca también, con el Girona. Luego también recuperan esta semana, creo, a Borja Valle, que había estado lesionado, la baja que tú comentabas de Vila en defensa, pero es una plantilla con Esteban en la portería que tiene, no sé el número de partidos que puede tener en primera división el portero asturiano, y encima, bueno, con la guinda arriba de Linares. Y hablaba José Manuel Aira de Linares. Yo creo que ha sido clave que juegue Linares, la aparición de Linares, para mantener ese eje de la defensa con David Prieto y Jaume Sobregrau, en caso de que hubiese sido otro delantero a buen seguro, que se hubiese puesto a inventar, seguramente hubiese movido a Jaume Sobregrau al lateral derecho sin ningún problema y hubiese ocupado el puesto de central con otro jugador. Pero están haciéndolo bien, tanto Jaume como David Prieto, y es importante que le dé continuidad a esa pareja de defensas, especialmente cuando te enfrentas a un jugador que lleva 15 goles, 6 lleva el segundo máximo goleador de la categoría, y creo que Linares solo lleva los mismos o más goles que 9 equipos de la categoría, entre ellos el Real Murcia. Ahí lo veíamos que sufría un golpe en la sesión, a ver si se resintiese y no llegara al 100% al partido frente al Murcia, pero es que es un delantero que quizás, como ha dicho Aira, no te va a coger el balón en línea de 3/4, se va a ir de 2 tíos y te va a hacer un golazo, pero todo lo que caiga en el área lo va a rematar, todo, y casi siempre para adentro. Y además es un jugador que se crece sobre todo cuando tiene a su afición a favor. Vemos los resultados del Oviedo, que ha ganado 3-1, 3-1, 4-0, 5-1, 4-0. Casi todos los goles importantes especialmente han sido obra de Miguel Linares, un jugador que en Elche no llegó a dar el nivel que se esperaba de él, que ha descendido una categoría y está dando un nivel altísimo. Pues otro jugador que parece que tiene pinta de que va a ser titular es Dani Bautista, el ex del Real Murcia, que hablaba así de la temporada del conjunto grana. Sí, porque bueno, lo hicieron a última hora, deprisa y corriendo. Yo creo que nadie apostaba por ellos, pero bueno, yo soy de la forma de pensar de que el Murcia, estando en segunda vez, iba a ser uno de los equipos que iba a estar peleando por estar ahí arriba. Bueno, están obteniendo bastante beneficio a los pocos goles que están haciendo, y bueno, eso denota de que es un equipo trabajado bien defensivamente y que aprovecha los pocos goles que meten, ¿no? Y son jugadores que llevan muchos años en segunda división, tienen mucha experiencia, en el caso de Albiol es un jugador para mí con mucha calidad. Yo creo que puede marcar la diferencia en segunda vez, y bueno, en ese sentido se ha armado, yo creo que un equipo bastante competitivo, con gente currante, y que bueno, que de momento pues están haciendo las cosas bien, ¿no? Además, para el Real Murcia pues sería importante dejar a un rival directo, sobre todo en la lucha por la primera posición, como el Real Oviedo, a 6 puntos. Dejamos la información del Real Murcia. El partido se juega el domingo a las 5 de la tarde en el nuevo Carlos Tartiere, con bastante presencia, dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta la distancia que hay entre Murcia y Oviedo, de aficionados del conjunto grana. Y hablamos del Cartagena, que también tiene una salida complicada. Se va a medir el domingo por la mañana a las 12 al Arroyo, el conjunto de Simón Ruiz, que tiene 2 bajas confirmadas, las bajas de Tarantino y de Jorge Luque en el centro del campo, las 2 por sanción. Y bueno, parece a priori que sobre todo la ausencia de Tarantino, el central vasco, en el centro de la defensa, tiene un sustituto claro, que se llama Neira. Nacho Neira es lo lógico, que juegue el central, que venía siendo titular en los primeros partidos hasta la aparición de Robusté. La de Jorge Luque yo creo que va a ser más complicada de cubrir. El capitán albinegro está rindiendo a un nivel quizá un peldaño por debajo de lo que se esperaba de la quizás al nivel del equipo, porque nadie está rindiendo por encima del nivel general. Se ha contagiado del mal rendimiento deportivo. Un Arroyo de la Luz, que hablábamos del buen hacer del Oviedo en casa. Las 3 victorias del Arroyo esta temporada han llegado las 3 en casa, un equipo muy rocoso, y el Cartagena, que está en la zona media. Yo creo que la nota positiva, que está en la zona media con tan solo 2 victorias y esos 9 empates, que se dice pronto que un equipo lleve ya 9 empates a las alturas que estamos de temporada. Pues precisamente sobre la vuelta de Neira, que lleva 6 partidos desde que cayó lesionado sin aparecer con la camiseta blanquinegra en fin de semana, hablaba su entrenador, Simón Ruiz. Ya sabes que no solemos entrar en individualidades, pero Nacho lleva trabajando
ya con normalidad y con el grupo. Ya la semana anterior también lo hizo, incluso hace 2 semanas ya estaba con un trabajo que le metimos un poquito especial para recuperarlo y puede ser un jugador de la partida perfectamente. A pesar del número alto de empates que lleva el Cartagena, hasta nueva esta temporada, la mejor noticia es que solo está, entre comillas, a 5 puntos de los puestos de playoff, que es el objetivo del equipo. Sí, se agradece que esté tan apretada la clasificación, lo agradece el Fútbol Club Cartagena, que en caso de encadenar 2 partidos seguidos, 2 victorias... Con 2 victorias consecutivas se mete de lleno en la pelea. Es el caso del Cádiz, o el caso del Real Betis B, que con 2 victorias, con 2 partidos, sobre todo, que llenan de moral al equipo, llenan de moral al vestuario, das ese pasito hacia adelante y quién te dice que quizá en cuestión de un mes o así no te puedas enganchar a los puestos de arriba. Eso es lo mejor, lo más positivo del equipo contra un Arroyo contra el que juega este fin de semana, que tiene bastantes ex, entre ellos al entrenador, también el portero Sabu, a Campins, también viejos conocidos de la afición de Lucan, como puede ser Fran Minaya, y también del Real Murcia, que fuera delantero del Imperial, Pedro Barrancos. Sí, también pasó por la Universidad Católica. Hablamos del Cartagena. Además, el Cartagena tiene problemas como el Real Murcia en la delantera. Seba Rivas no está jugando mal, pero no está anotando los goles que se esperaba de un jugador que viene de la primera división italiana. Y luego está el extraño caso de Pallarés, un futbolista que la temporada pasada, sobre todo a partir de la mitad de curso en adelante, se hinchó a hacer goles con la olla, y precisamente el último gol que metió fue cuando vestía la camiseta de la olla. Con el Cartagena no conoce lo que es hacer un tanto. Yo creo que especialmente preocupante lo de Seba Rivas. Es un jugador de otro nivel, quizás le viene mal, le perjudica jugar con otro delantero muy parecido, de características muy similares a él, como puede ser el caso de Pablo Pallarés, quizá con un jugador de más movilidad por detrás entre líneas como Chus Sevilla. El equipo, cuando ha salido el jugador, el mediapunta... Cuando Chus Sevilla juega se nota, y de hecho casi siempre es el mejor. Y favorecería, yo creo, a la producción goleadora de Seba Rivas. El caso de jugar con un jugador tan parecido a ti quizá puede llegar hasta incluso a molestar a la hora de desmarcarte. Jugadores muy similares, yo creo que le perjudica enormemente al hijo de Julio César Rivas. Pues más allá de que jueguen los dos delanteros o que continúe apostando por la pareja Chus Sevilla, Seba Rivas en la punta de ataque, está claro que el Cartagena tiene que empezar a ganar, porque si no, no va a terminar de engancharse en la zona alta de la tabla en toda la temporada, empezando por el próximo domingo a las 12 de la mañana frente al conjunto del Arroyo. Pues es un equipo que tiene muy claro a lo que juega y sobre todo lo sabe explotar en su campo. Es un equipo peligroso arriba en cuanto a rigor y a intensidad en la segunda jugada, y es un equipo al que yo considero que hay que darle un plus de motivación por el buen partido que creo que hizo el domingo pasado. El domingo pasado, que empataba en la Condomina frente a Lucan, un equipo que nos dejó una sensación de estar muy ordenado, de estar muy trabajado, además con el subidón Germán de meter el 2-2 en el descuento, en el 94. Un equipo que no le perdió en ningún momento la cara. Sí que es verdad que tuvo la oportunidad el Lucan de ampliar distancias con ese penalti marrado, pero que vino sin ningún tipo de complejos a un estadio complicado como el de la Condomina. Demostró que es un equipo muy sólido. Fuera de casa no está dando un buen nivel, pero fue capaz de sacar un puntito en los primeros puntos que vuelan del estadio murciano. En casa suele subir el nivel. Esperemos que el Cartagena pueda sacar la victoria y no se traiga otro empate, que ya serían 10. Ya sería una losa importante. Sí, porque al final tanto empate no lo vas a hacer bueno si no ganas, si no sumas de 3 en 3, que fue lo que le pasó al Real Murcia la temporada pasada con Julio Velázquez. El Arroyo, que también estaba en zona peligrosa, el punto la semana pasada le vale mucho en el aspecto anímico, en el aspecto moral. En cuanto a la clasificación, le vale de menos, pero bueno, siempre es mejor sumar que no sumar, claramente. Y bueno, como has dicho, viejos conocidos como Pato, estamos viendo al entrenador que fue cesado en el Cartagena después de un gran comienzo de temporada, a Sabu, que ojalá pues, le haga otro regalito al Cartagena como hizo la semana pasada aquí a Lucan, Pedro Barrancos, Fran Minaya, gente que conoce el fútbol regional, y en este caso escuchamos al entrenador, a Pato, al ex del Cartagena, al entrenador que bueno, pues trabajó en el conjunto blanquinegro hace ya 3 campañas, hablar del momento sobre todo que vive su equipo. Somos un grupo que llevamos más tiempo juntos, que nos conocemos mejor
y que lógicamente eso más el trabajo diario hace que como equipo pues hayamos crecido y seamos mejores. Pues un partido que se va a disputar el domingo a las 12 de la mañana ahí en tierras extremeñas y también, como siempre, deseándole toda la suerte del mundo al conjunto de Simón Ruiz. Hacemos una pausa pequeña y enseguida volvemos porque todavía pues queda mucho que hablar para el fin de semana. Hay que seguir analizando el grupo cuarto, ese choque que va a medir al conjunto, al líder, a la Universidad Católica de Murcia frente a La Hoya, y también el baloncesto y fútbol sala. Seguimos analizando el fin de semana y nos tenemos que detener ahora en el partido que se va a jugar el domingo por la tarde con las cámaras de Popular Televisión en directo en La Condomina, ese derbi regional en el grupo cuarto de Segunda División B entre el líder, la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, y La Hoya Lorca, que está en el lado opuesto de la tabla. No está colista, pero está en puestos de descenso. La cara y la cruz. Además, el último derbi que se va a jugar, el último derbi regional de esta primera vuelta, ya se han enfrentado el resto entre sí. Partido bonito. Me hubiese gustado que hubiesen estado en mejor dinámica, sobre todo La Hoya Lorca. La Hoya un poco más fuera de esa zona peligrosa. El Lucan, que se ha convertido en La Hoya Lorca de la pasada temporada. Un partido en el que yo creo que va a ser clave que el Lucan vuelva a coger la confianza después de ese jarro de agua fría del minuto 92 la semana pasada frente al Arroyo, y La Hoya Lorca que vuelva a retomar la senda de la victoria a base de confianza, una confianza que yo creo que le está lastrando sobre todo el tema de las lesiones. Parecía que cogía otra vez buen ritmo después de ese empate contra el Real Jaén, pero ha vuelto a quedarse un poco estancado y de hecho ya se ha metido en puestos de descenso. Pues empezamos por la última hora del conjunto universitario. Eloy Jiménez, que tiene buenas noticias, recupera a 3 hombres importantes como son Hugo Díaz, Fran Pérez y Manolo. Los 3 fueron baja la semana pasada por sanción, mientras que el único que queda fuera de los planes de Eloy Jiménez es Javi Hernández por lesión. Importante recuperar, sobre todo yo entre los 3 destaco a Manolo, sí, que en el centro del campo con Checa y con Chavero, cuando están los 3 el equipo cambia. Se echó en falta la semana pasada, sobre todo a la hora de controlar el partido. Es un jugador que mide muy bien, un jugador que te puede marcar el ritmo del partido, además bien rodeado con esos jugadores que tú has dicho, tanto Chavero como el propio Checa. Es un centro del campo muy fuerte y es importante que llegue a un buen nivel Manolo a ese duelo. Y también el caso de Hugo Díaz, que venía con muy buen ritmo, goleador, venía de marcar muchos goles. O sea, le había costado a principio de temporada hacer gol, pero venía con muy buena racha, lo frenó en esa sanción, esa expulsión en el partido contra el Granada B. Bueno, vuelve a contar con ellos Eloy Jiménez. Tampoco los echó mucho en falta en el partido frente al Arroyo. Podría haberlo ganado sin ningún problema, pero en un partido con la carga emotiva que tiene este derbi, yo creo que es vital, es fundamental que cuente con ellos y a un buen nivel. También es importante saber cómo ha digerido el equipo, la plantilla, el empate, por cómo se produjo en el minuto de descuento y también por ser los 2 primeros puntos que se escapan de la Condomina. Pues siempre cuando pasa esto, pues estás un par de días un poco más fastidiado, pero bueno, sabemos todos que esto es fútbol, que es complicado, todos los rivales tienen sus armas y bueno, y para nosotros pues cada partido que pasa va siendo difícil, porque ahora mismo pues bueno, somos el equipo, creo que un equipo también a batir, porque no hemos perdido, porque somos el líder y porque la gente pues ahora afronta con nosotros los partidos de otra manera. Entonces pues sabemos que cada partido va a ser complicado. Además se miden 2 equipos, como decías tú, Germán, que este año el UCAN quizás sea la olla de la temporada pasada. Equipos recién ascendidos, equipos que pues acertaron a la hora de, o hicieron bien su trabajo, a la hora de confeccionar la plantilla durante el verano, y La Hoya se metió líder, estuvo líder casi toda la temporada, perdió el liderato al final, pero aún así jugó los playoffs y a punto estuvo de ascender. Se quedó en la penúltima eliminatoria de ascenso. Sí. Los pasos son muy parecidos, los que está siguiendo el UCAN y La Hoya Lorca, prácticamente idénticos, sobre todo la respuesta de los rivales. Al UCAN
en un equipo al que no le respetaban a principio de temporada por aquello de ser un equipo recién ascendido. Ha cambiado totalmente la imagen del equipo rival cuando juega, sobre todo en casa de Lucan, cuando juegan en la Condomina. Le tienen muchísimo más respeto, son equipos que se echan muchísimo más atrás y es muy parecido a lo que sufría el año pasado la Hoya, sobre todo para abrir el marcador, para hacer goles. Lo está pagando eso de ser líder. Una buena ocasión esta semana para ampliar distancias con un Cádiz que parece que ya se ha enganchado. La semana pasada pinchó, pero que parece que ya ha llegado para quedarse. Sí, además están separados por 5 puntos, empataron los dos la semana pasada y por ahí, bueno, pues ni Lucan pudo incrementar la ventaja, ni el Cádiz pudo reducir esa diferencia. Y también hablaba Eloy Jiménez sobre esa comparativa que mucha gente hace de la Hoya de la temporada pasada y Lucan de la presente campaña. Comienzo es parecido, ojalá el final sea así igual también, ¿no? Que podamos jugar nosotros playoffs, pero bueno, nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo, que ya lo he dicho y no voy a volverlo a repetir, pero bueno, ellos pues sí es verdad que el comienzo no es bueno, porque están teniendo muchos problemas y a lo mejor pues también a nivel comparativo lo están comparando, a lo mejor digo yo, pues, con la temporada anterior, que fue espectacular, ¿no? Y bueno, y nosotros pues poco a poco, dando pasitos. Y bueno, y esta semana pues va a ser un partido difícil porque ellos pues, seguramente pues, vendrán aquí a intentar sacar algo positivo y bueno, y al final pues para nosotros también los partidos cada día, vuelvo a repetir, se ponen más complicados. Pues complicado cada vez más, como dice Eloy Jiménez, que para terminar también hablaba y bueno, tenía buenas palabras hacia el conjunto de José Miguel Campos, hacia la Hoya Lorca. Yo creo que es un equipo que, como he dicho antes, está condicionado por todas las bajas que está teniendo, pero yo creo que a nivel de jugadores ha hecho una muy buena plantilla. La gente tiene atrás, tienen jugadores con experiencia, con contundencia, jugadores con que saben de lo que va en la categoría, con laterales largos. Y bueno, y luego pues las medias puntas o la gente que pueda jugar por delante, pues tiene jugadores con calidad, con jugadores que tienen dinamismo, que tienen jugadores que tienen últimos pases. Y complicado, luego en banda pues tienen velocidad, arriba un delantero que Pau Franeste pues tiene experiencia, te la aguanta bien, es un equipo que está un poco mermado por todos los problemas que está teniendo, pero que si no seguramente estaríamos hablando que estaría en los puestos de arriba, los 6 o 7 primeros, 8 primeros sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues sobre las bajas hablaba Eloy Jiménez y esta semana otra vez tiene la enfermería a rebosar el bueno de José Miguel Campos. El último en caer, Sergio Ortiz, al que bueno se le unen los de larga duración, que yo creo que ya no tienen ni ficha con el equipo porque se dieron de baja para fichar a gente como Peralta y como José el portero, Nino y Fermín, Antonio López, Sergio Castillo, y luego tiene las dudas de Mavridis, de David Cuerva y de Marcos Pérez. No tiene centrales y casi tampoco tiene mediocentros. Si ya lo tuvo complicado José Miguel Campos para formar la plantilla en verano, ahora ponerte a recomponer y componer a lo largo de la temporada sobre la marcha, la verdad que le está lastrando una cantidad importante de jugadores, sobre todo en defensa, eso de ver a Alcántara como central, un lateral derecho. Guapina. Sí, jugadores que no llegaron fichados para jugar en esa demarcación. Es más lastre el que tiene encima el equipo de José Miguel Campos, que ya bastante tenía con la marcha masiva de jugadores importantes que lo hicieron muy bien la pasada temporada en este grupo cuarto de Segunda División B. Pues se le suman a esas lesiones, le va a costar, sobre todo en el estado anímico, en el apartado psicológico, le va a costar a la Hoya levantar un poco el vuelo. Y la pregunta es si allí en la Hoya o los aficionados, la grada del Artés Carrasco, es consciente de todo lo que le está pasando al equipo, de tener que jugar con 2 laterales reconvertidos, de tener que jugar pues, prácticamente con lo opuesto, tener que completar las convocatorias mejor con chavales de la cantera. Y claro, el equipo sí es verdad que está en puestos de descenso. Yo creo que por méritos deportivos tiene que estar un poco más arriba. ¿Tú crees que hay paciencia, va a tener paciencia la gente? Porque enseguida en esto del fútbol ya sabes cómo es. Ya me consta que algún entrenador o entrenadores están ofreciendo a la directiva de la Hoya Lorca. La figura de Campos empieza a peligrar. No la veo una grada, una afición muy exigente, además de que es muy poco masiva. Una afición que va en menor medida que la temporada pasada, después del buen hacer que tuvo el equipo de José Miguel Campos el año pasado. Es algo extraño, está apareciendo ahora también en el Lorca Deportiva, que vuelve a resurgir, va líder de la división preferente, un paso de la tercera división, y parece que la masa social se decanta por ese Lorca Deportiva, y los pocos que van a ver los partidos de la Hoya quizás sean más tranquilos, no sea una afición excesivamente ruidosa. Yo creo que por ahí
puede tener cierta tranquilidad ya. Si en el apartado institucional se están empezando a poner nerviosos, puede ser otra historia, aunque yo creo que José Miguel Campos tiene toda la confianza ganada, se la ganó a pulso la temporada pasada. Tiene crédito José Miguel Campos de momento por lo que dice Germán, por la buena temporada que hizo el año pasado su equipo, y un equipo que vamos a ver en Popular Televisión el domingo a las 5 de la tarde en ese derbi frente a la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Dejamos el fútbol, abandonamos la segunda división B porque nos centramos en otro de los grandes partidos que hay este fin de semana. Otro de los focos va a estar puesto en la Liga Endesa, en la nueva jornada, la jornada número 7, y en esa visita del conjunto de Diego Campo a la capital de España, al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, para medirse nada más y nada menos que al conjunto blanco, al Real Madrid y al líder de la competición. Al conjunto blanco, que lleva 6 victorias y 0 derrotas, intratable también en Liga, un equipo muy difícil de batir en su casa, un equipo que tiene muy pocas fisuras, lo está demostrando también en competición europea, quizás sea uno, si no el mejor equipo de toda Europa. Hablando de baloncesto, va a ser muy difícil. Diego Campos, por lo que ha venido demostrando esta semana, no va a tirar la toalla antes de jugar ese tipo de partidos. Puede parecer que sí, más viendo el calendario, viendo que ahora toca viajar a Madrid, toca recibir en casa a Obradoiro, quizás ese sea el partido, después viajar otra vez a Barcelona y las miradas estén más centradas en ese partido frente a Obradoiro, que puede ser un equipo más de su liga. Yo creo que él tiene que hacer lo que pueda, tiene que jugar sus bazas el equipo universitario, pero un porcentaje muy bajo de posibilidades para ese partido. Va a estar complicado, es pues normal frente a un equipo, como ha dicho Germán, una plantilla que si no es la mejor, pues está al frente del viejo continente, pero los universitarios van a subirse al autobús y van a ir pues con todas las ganas de dar la campanada y de sumar una victoria en una pista donde nunca en la historia ha ganado el conjunto murciano. En cuanto a la última hora, la única baja es la de Scott Bamford, que a pesar de que esta mañana hemos comprobado que ya trabaja parte de la sesión con el grupo, por lo menos la parte en la que nosotros hemos estado, no hemos podido ver el entrenamiento entero, pero ahí lo tenemos, como hacía los ejercicios con el resto de la plantilla. Yo no sé si incluso va a viajar a Madrid y incluso si se podría sentar en el banquillo. A priori, teniendo en cuenta los plazos, todavía le falta una semana. Yo creo que ya sería más normal verlo frente al Río Natura, pero oye, si se sienta en el banquillo y está, mejor que mejor. Es un jugador que se está involucrando mucho en el equipo. Ya pasó lo mismo en el partido frente a Valencia Basket, que el día anterior, en el último entrenamiento antes de ese primer partido de Liga, parecía que no iba a tener problemas. Entrenó al margen del grupo, eso sí que es verdad, pero por lo que nos comentaron, por precaución, pero él seguía entrenando, siempre con el balón en las manos. Un jugador que yo creo que puede ser diferente a lo que tiene el UCAM, y en caso de que no juegue, que es lo más normal por esa lesión, lo va a echar mucho en falta. Van a tener que jugar más minutos, tanto Neto como Cabezas, dentro de la pista. Van a acumular muchos minutos y la fatiga va a ser bastante importante. Pues también veíamos a Lima, que ya está recuperado al 100%, y tanto Diego Campo como el resto de los jugadores de UCAM Murcia, pues van con la única idea de dar la sorpresa y de conseguir la victoria frente al Real Madrid. Todo el mundo se dice, no, es que claro, no tienes nada que perder, pero hay muchos equipos que van al campo del Madrid, del Barcelona o de grandes rivales y de equipos importantes y no luchas, porque no es tan fácil, ¿no? Primero porque te impresionan, luego porque tienen un gran nivel y luego porque te desmoralizas. Entonces lo más importante es que vayamos allí a jugar a tope cada segundo, cada minuto y cada segundo, y cada jugador que juega al 100% de esfuerzo. Y no importa el marcador, o sea, cómo vaya el marcador. No importa como los factores externos, lo único que importa es jugar a tope. Y eso es en lo que vamos a focalizar toda la atención, jugar con mucha energía, a tope, y luego ya miraremos el marcador. Pero no podemos bajar nuestro nivel porque nos metan dos canastones Sergio Rodríguez. Y también hablaba Diego Campo de su rival, del Real Madrid, de la plantilla que tiene, de las opciones que tiene y los recursos que tiene Pablo Laso cada vez que se da la vuelta y mira al banquillo. Para empezar, los bases, tienen 3 bases completamente diferentes y complementarios entre ellos, de hecho juegan juntos, ¿no? Campazo, Jul y Sergio. Hablar yo de sus características, pues ya todo el mundo los conoce, ¿no? Pero tienen ahí, muy complementarios, diferentes, y son capaces de anotar, son capaces de crear juego. Luego tienen tiro exterior, y luego interiormente pues ahora tienen, pues pueden jugar desde Masiulis de 4 hasta pueden jugar con Ayón de 4. Tienen jugadores muy grandes, tienen de todo, ¿no? Por eso son uno de los favoritos a quedar campeones de la Euroliga, de la ACB y de todo.
Y quizás ahí, en el juego interior que acaba de mencionar Diego Campos, esté una de las claves, ¿no? Porque en el Murcia, o en el UCAM Murcia en este caso, tenemos a Antelo, tenemos a Radovic, a Lima y Antelo, Radovic, Lima y Víctor Arteaga, no me salía Víctor Arteaga, pero bueno, hemos visto como por lo menos en lo que va de temporada, fuera de casa bajan un poco su rendimiento, sobre todo Lima. Y si encima tienes a gente como Liriego, como Brusis, tienes a Felipe Reyes, tienes a Ayón, tienes a Salamerri, no sé si va a ir convocado o no Slaughter. Lo comentaba el otro día Diego Campos, después de la victoria frente a Estudiantes, que echa en falta ese calor del público Augusto Lima, cuando juega fuera de casa. Es hora de que dé un paso adelante. Hablábamos antes de las dinámicas del Murcia y del Oviedo, este caso es muy parecido. El Madrid, que tiene una dinámica muy segura tanto en casa como fuera, y en cambio el UCAM, que se le exige, debe exigírsele más, sobre todo cuando juega los partidos fuera de casa, donde da un bajón. Yo creo que puede llegar a ser hasta preocupante ese partido frente a Fuenlabrada. La verdad que lo solventó bien, pero luego las otras dos salidas le cuesta mucho. Yo creo que la de Zaragoza es la que peor sabor de boca ha dejado, porque al final en Bilbao sí es cierto que estás en el partido hasta falta de 3-4 minutos que tuvo el UCAM alguna posesión para ponerse a 4 o 5 puntos, pero en el CAI, frente al Zaragoza en este caso, sí que se llegó al partido ya casi sin opciones. Las temporadas anteriores en el UCAM siempre se le pedía al que diera un poquito más, ganaba los partidos bien en casa contra rivales de su liga, se le pedía siempre un poquito más. Parecía que ese partido frente a Fuenlabrada podía abrir otra puerta, que el UCAM fuera de casa diera otro nivel. Después esas derrotas tanto en Bilbao como en Zaragoza quizá han vuelto a bajar los ánimos del equipo cuando juega fuera de casa. Ahora le toca un hueso durísimo, el siguiente también va a ser bastante duro. Es hora de que empiece a despegar. Si puede ser esta semana sería toda una sorpresa, pero bienvenida sea. Sería fantástico que le ganasen al Real Madrid. El conjunto blanco, que ha disputado competición europea esta noche, un hándicap y otro hándicap que tiene Pablo Laso, aunque con una plantilla como esa pues apenas se nota, es la baja de un hombre como Rudy Fernández. Casualmente Rudy está de baja y JC Carroll empieza a jugar muy bien. Entonces, claro, eso es lo que pasa con las lesiones, ¿no? Que lo más... El otro día Pablo Laso en una entrevista lo decía, la lesión es lo más importante en el deporte, porque, claro, ahora Jules juega muy bien, cuando entra Rudy los roles como se reequilibran, y lo mismo pasa en nuestro equipo, ¿no? O sea, ahora como tal. Entonces, bueno, lo que pasa es que ellos tienen eso, ¿no? Que ahora Rudy no juega, JC Carroll tiene más minutos, pueden jugar más tiempo con dos bases y, claro, pues aprovechan, ¿no? Aprovechan su tiempo, con lo cual, bueno, pues evidentemente pierden el potencial que da Rudy, pero claro, tienen una plantilla tan completa que casi no se nota. Bonito también el duelo que esperemos se vea entre JC Carroll y Scott Wood, dos tiradores, dos asesinos desde la línea de tres. Y Scott Wood, que ya parece que va cogiendo ritmo, esa muñeca ya parece que se va calentando. Esperemos que también sea otro de los jugadores que dé un paso adelante en un partido tan importante como este, el del próximo domingo. Quizá el único jugador que sí que está manteniendo una regularidad es Carlos Cabezas. Se le pide al resto que al menos igualen, no que superen, sino que igualen el buen nivel del base Marbellí. Yo creo que en caso de que todos sigan el ritmo de Carlos Cabezas, el equipo puede dar un salto importante de calidad y, ¿por qué no pelearle? Por lo menos pelearla. Sí, ponérselo difícil. Un Real Madrid que la semana pasada sufrió, hay que decirlo, sufrió frente a Fuenlabrada, un partido que al final ganó por 2 puntos. Parecía que se le iba a complicar la victoria al equipo de Pablo Laso. Abrió un poco el camino el Fuenlabrada, si le puede hacer daño a este Real Madrid, y si es con la baja de Rudy, aunque la supla como la suple JC Carroll, pues mejor que mejor. Pues un partido, por cierto, que ya saben que van a poder ver en Popular Televisión el domingo por la mañana desde las 12:30 del mediodía. Un partidazo que no se pueden perder. Y vamos a terminar con fútbol sala, porque el Pozo Murcia también juega el domingo por la mañana a las 12 en las Islas Baleares frente a Palma Futsal. Un partido en el que no va a poder estar definitivamente José Ruiz, el cierre del Pozo Murcia, que bueno, esta mañana lo volvíamos a ver vestido de calle y viendo el entrenamiento de sus compañeros, que recaía de esos problemas en la pierna derecha y que bueno, va a ser uno de los ex de Palma, que no va a viajar para medirse a ese conjunto de las Islas Baleares. Otro es Miguelín, que esta mañana pues trabajaba un poquito aparte, aunque está en condiciones de jugar, y el otro es Grelo. Ha llegado a tiempo al final. Miguelín debe molestar por 3 razones a José Ruiz: por la lesión, por perderse un partido y sobre todo por volver a la que fue su pista, un Palma Futsal que quizá por el nombre a la gente no le dé mucho miedo,
pero que está empatado a puntos ahora mismo con el Pozo Murcia, un Pozo Murcia que no se puede despistar después de las victorias de ayer de Inter y de Fútbol Club Barcelona. Inter que ya se va a 8 puntos, en caso de que pinche como pasó en el último partido, la última salida del Pozo a cancha de Burela, se le podría empezar a complicar esa primera plaza y quien dice que también esa segunda de la que atesora ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. Pues el Pozo que tiene presión, pero una presión que asume o de buena manera duda, incluso cree que es positivo para sus jugadores. La sensación es que para nosotros es buena, yo creo que es bueno tener ese tipo de situaciones de presión, que es de cara desde la afición, desde la prensa mismo, pero en el buen sentido, diciendo que, bueno, que ahora os vas a ir, porque Inter y Barça han ganado incluso el partido adelantado, ¿no?, que tenía, y son muchos más puntos. Claro que sí, además partidos de televisado para Murcia, que nos viene muy bien, para todo eso, para que el equipo se exija al máximo y consiga una victoria que sería muy meritoria en pista de Palma. Además, hay que recordar que los dos equipos están empatados a puntos con 18 y bueno, dentro de 5 semanas no sabemos, pero a día de hoy es un rival directo, Palma, y equipo revelación junto con Jaén. Hablábamos de que el Pozo se le venía ahora un calendario más asequible después de haber pasado los baches de visitar las canchas de Inter y de Jaén y de recibir al Barça. Se le complicó un poco en esa salida a Burela en la que pinchó inesperadamente. Es hora de que reconduzca el camino. Los equipos esta semana, por ejemplo, han jugado ya. Inter ganó ayer a Jaén Paraíso. Va a haber muchos duelos directos. Es hora de que el Pozo Murcia, se enganche y que no se le vayan esos equipos que ya, por ejemplo, el caso de Inter, el caso de Barcelona, están a una cantidad de puntos considerable. Sí, en caso de pinchar, claro, Inter sería 8 puntos y sería una distancia casi insalvable, por lo menos, para luchar por esa primera posición de la fase regular. De momento el Pozo tiene que hacer los deberes y ganar el domingo a Palma, un equipo que este verano se ha reforzado muy bien. La liga es larga, que el calendario a veces te pones situaciones complicadas durante la temporada y eso nos viene bien. Ahora mismo estamos viviendo eso, ese momento, la liga regular, el no de quedarnos tan atrás de Barça e Inter, de no quedarnos por detrás de Palma, de intentar pillar a Jaén cuanto antes. O sea, son muchos rivales ahora mismo en la 10ª jornada, ahí en puesto de cabeza. Y los puntitos que va sumando son los que al final definen que son los primeros de la liga, ¿no? Palma ha mejorado bastante su nivel técnico de la plantilla y aparte con lo que tenía, los 5 jugadores principales que tenía del año pasado, mantiene ese bloque y los 3 que han llegado están aportando mucho y luego las dinámicas, ¿no? Las dinámicas cuando son positivas te ayudan ahí hacia arriba y ellos están en una buena dinámica ahora mismo. Para cerrar la información del Pozo, comentar también que Lolo Suazo, jugador que no pertenece al Pozo, pero que sí, más o menos está comprometido para la próxima temporada, que estaba en Uruguay Tenerife debido a los problemas económicos, se marcha hasta Italia y bueno, duda, pues tampoco se mojaba mucho, decía que el jugador es libre y que vaya donde quiera, que lo que importa es que juegue para que el año que viene, si llega al Pozo finalmente, lo haga en las mejores condiciones. Y un jugador que ha demostrado tanto en Montesinos como en Uruguay Tenerife esta temporada que tiene un nivel sobrado para jugar en un equipo importante de la categoría. En caso de ser en el Pozo, bienvenido sea. Un Pozo que no tiende a hacer muchas incorporaciones, lo vimos esta temporada, tan solo ese cambio de cromos de Quique por Lima, pues no le vendría mal tampoco, ahora con el tema de las lesiones, la cantidad de lesiones que está cometiendo, que está sufriendo el vestuario del Pozo, no le vendría mal la incorporación de Lolo. Yo creo que esta temporada no va a ser la de Lolo en cuanto a llegar al Real Pozo Murcia, pero la siguiente sí que puede ser la temporada en la que termine de explotar el jugador gaditano. Y terminamos con Montesinos Jumilla, que juega el sábado a las 5 de la tarde en casa y bueno, pues obligado a ganar no por nada, sino porque como pinches y tus rivales directos sumen la victoria, te vas a empezar a descolgar. Ahora mismo está a un punto, ganar sí o sí. Un rival directo, los que tú hablabas, que es el propio Santiago Futsal, que se enfrenta mañana a las 5 de la tarde en el Carlos García. Un rival de los que puede ser llamado de su liga. Es vital que Montesinos Jumilla, el equipo de Juan Franjea, empiece a ganar esta serie de partidos que a principio de temporada se le escapaban por detalles, los detalles que la temporada pasada le daban a ellos los puntos, esta temporada se los están quitando. Es importante que se enganche porque si no se le pueden empezar a ir los equipos, en el mismo caso que del Pozo, pero en este caso los equipos de la zona media ahora mismo es penúltimo, está metido en zona de descenso. Yo creo que una
una condición, una posición que no representa, no refleja el equipo que tiene Montesinos Jumilla este año, al que le está faltando el acierto en momentos puntuales. Bueno, pues deseando la victoria como siempre, tanto para el Pozo Murcia como para Montesinos Jumilla, nos vamos a marchar, recordarle las tres citas este fin de semana. El domingo por la mañana a las 12:30, Liga Endesa, UCAM frente al Real Madrid. El domingo a las 5, la segunda división B, el grupo cuarto, la Universidad Católica de Murcia frente a la Hoya Lorca. Y por la noche, a partir de las 10:30, todo el resumen de toda la jornada en Popular Deportivo. Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manu. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, nosotros nos marchamos, pero no se muevan, que viene UCAM TV con Paloma García Medina. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.